con Caro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir. Ya tengo para compartir. Sí, ya lo tienes, ya te puse como coanfitriona, ya tienes la autorización. Ok, ok. Vamos a compartir entonces para ir iniciando. Ahí logran ver bien la pantalla, sí. Sí, correcto, sí se ve. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bolaños, como les dijo la compañera, ¿verdad? Soy la nutricionista de acá de la clínica ya casi por los 7 años, ya bastante. Y hoy vamos a ver el tema de alimentación en la adolescencia, que a veces es un poco difícil por tantos cambios, ¿verdad? Que hay en esta etapa. Entonces, los adolescentes, bueno, dependiendo de la bibliografía, ¿verdad? Es la etapa entre los 11 o los 10 años hasta los 19 años. Y es una etapa o la etapa de la vida casi, ¿verdad? En donde hay más cambios. ¿Y cambios de qué tipo? Hay cambios en el crecimiento, ¿verdad? Es donde nosotros más vamos a tener crecimiento en la composición del cuerpo, ¿verdad? En que va cambiando nuestra silueta, ¿verdad? Por todos los cambios también hormonales y empieza a haber menos cantidad de grasa, más masa muscular, cambia también entonces ahí la composición corporal. Y estos cambios hacen que se aumenten los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Que ustedes que tienen ahí a los adolescentes en casa, no sé si les ha pasado que dicen come, 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 come y no se llena, ¿verdad? Es por eso, porque también se nos aumentan los requerimientos nutricionales por tantos cambios y más que todo por el crecimiento en esta etapa, ¿verdad? Vamos a tener también cambios emocionales por el tema hormonal, también cambios sociales, que a veces estos cambios emocionales y sociales nos afectan un poco en cuanto a los hábitos de alimentación, que ya vamos a ir viendo. Debo de revisar siempre la calidad, ¿verdad? De la alimentación y la cantidad que están consumiendo, ¿verdad? No podemos irnos a ningún extremo. Hace poco, en la Semana de la Nutrición, en mayo, salieron las encuestas, ¿verdad? Donde reflejaban que acá en Costa Rica sigue estando alto el porcentaje, tanto en niños como en adolescentes, de obesidad infantil y en la adolescencia, ¿verdad? Está bastante alto y en el cantón de Tibás también. Y sigue habiendo un porcentaje, ¿verdad? De adolescentes con desnutrición. Sin embargo, esa desnutrición se refleja más hacia los trastornos de alimentación que también tenemos que poner atención ahí, entonces no debemos de irnos a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de calidad de los alimentos, es de que esos alimentos no sean calorías vacías para nuestros adolescentes, ¿verdad? O sea, hay alimentos que, por ejemplo, no nos aportan ninguna vitamina, ningún mineral, solamente azúcar, ¿verdad? Por decirlo así, como por ejemplo un fresco. Entonces debemos de basarnos en la calidad de la alimentación porque también al aumentar los requerimientos nutricionales se van a aumentar los requerimientos de vitaminas y de minerales en ellos, ¿verdad? Entonces, buscar alimentos más naturales que nos aporten, ¿verdad? Vitaminas, minerales, antioxidantes, que todo esto también me va a beneficiar. A veces tienen horarios irregulares, ¿verdad? Eso es una de las cosas que hay que prestar atención y es importante, perdón ahí porque tengo un poquito de alergia, es importante no minimizar, ¿verdad? Las emociones de ellos. Nosotros a veces con los adolescentes pasamos desapercibido a alguna señal, ¿verdad? O minimizamos, ¿verdad? Ah, es que está en la aborrecencia, se tiende a decir mucho eso, ¿verdad? Entonces, todo se lo toma muy personal y no, debemos de poner atención en qué es lo que están sintiendo ellos y también en cuanto a los gustos. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo aquí en esto de los horarios, ¿verdad? Que irregulares y que muchas veces no quieren desayunar, es algo muy común en los adolescentes. Vienen a la consulta y tal vez me dice la mamá, es que yo quiero que se levante a las 5:30 de la mañana y que desayune pinto con huevo, con café, ¿verdad? Y un desayuno completo.
Pero entonces ya conversando con esa adolescente, por ejemplo, entonces dice, no, es que a esa hora no me da hambre, es que yo me necesito arreglar, ¿verdad? Que se ponen un poco más coquetos o coquetas. Entonces también hay que buscar un balance entre lo ideal y entre lo que ellos también quieren hacer, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta eso. O me pasa mucho que ahora me dicen, ya hice la transición de la escuela al colegio, entonces no quiero llevar lonchera, ¿verdad? Entonces no quiero calentar el almuerzo porque la fila es muy larga. Entonces todas esas cosas tenemos que escucharlas en ellos para poder también adecuarles en la medida de lo posible y en la medida económica, ¿verdad? A las comodidades también de ellos para no entrar en ningún trastorno de alimentación. Entonces, buscar también alimentos que no nos aporten altas cantidades de grasas, azúcares, sodio. Esto de que a veces me dicen que, por ejemplo, no quieren llevar los alimentos, entonces quieren dinero para comprar, ¿verdad? Entonces, indagar qué es lo que hay en las sodas, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda comprar saludable o no? O si del todo no tengo control o sé que no voy a comprar nada saludable, entonces mandar algún alimento o alguna opción de almuerzo que ya vamos a ver más adelante que no requiera de calentar, ¿verdad? Por ejemplo, y que no le quite mucho espacio en el maletín para que no lleve la lonchera, ese tipo de cosas. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? A escucharlos también un poco, ¿verdad? Para buscar un balance. Ahí si alguno va teniendo alguna duda, ahí me va diciendo. ¿Cómo debe ser esa alimentación saludable, verdad? La alimentación nos debe de aportar de todos los nutrientes que el cuerpo necesita para un buen funcionamiento. Entonces, también tenemos que ver nosotros cómo estamos y funcionar de ejemplo para ellos, ¿verdad? Eso es muy importante en los adolescentes. Esa alimentación debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser suficiente, variada, higiénica y adecuada a las necesidades de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces debe de aportarte todos los nutrientes, pero en las cantidades moderadas. Y debe de existir un balance entre el consumo de alimentos y el gasto de los alimentos. A veces acá tenemos dos extremos, ¿verdad? Porque si yo le digo, bueno, Ana necesitaba 2000 calorías y se come 2000 calorías. Entonces ella va a mantener su peso. Pero si Ana necesitaba 2000 calorías y se come 2500, va a subir de peso, ¿verdad? Si Ana necesitaba 2500 y se come 1500, va a bajar de peso, ¿verdad? Eso funciona así en cuanto a las calorías. ¿A qué nos referimos nosotros con la calidad de los alimentos? Que es muy importante no solo pensar en las calorías, porque entonces yo puedo decir, bueno, necesito 2000 calorías y me como 2000 calorías, mantengo el peso, pero no solo eso basta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo comerme esas 2000 calorías y mantener mi peso en grasa y azúcar, entonces voy a tener un peso adecuado, pero con los exámenes de laboratorio alterados, ¿verdad? Entonces puede ser una persona delgada que tenga mal los exámenes de laboratorio, que eso tampoco nos funciona, ¿verdad? Entonces lo ideal es llegar a la calidad de los alimentos también. ¿A qué les decía de funcionar nosotros como ejemplo, verdad? En esto de incluir de todos los grupos de alimentos, que me pasa mucho con los adolescentes, ¿verdad? Que a veces llegan a la consulta y dicen, es que, doctora, yo no puedo hacer la dieta de la manzana, es que mi tía la está haciendo, entonces yo quiero hacerla con ella para bajar de peso. Ellos repiten mucho lo que hacemos los adultos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tengo que tratar de evitarlas, ¿verdad? Porque ellos van a querer repetir esos comportamientos. O cuando ven tal vez a la mamá pesarse todos los días en la balanza, entonces ya empiezan a tomar ese tipo de comportamientos también. La alimentación debe tener horarios regulares de comida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos horarios regulares de comida? Debemos de hacer por lo menos 5 tiempos de comida, ¿verdad? Normalmente comer cada 3 o 4 horas y como les decía, conversar con ellos, ¿verdad? Pasa mucho con los adolescentes y el desayuno. Entonces decir, bueno, ok,
Si, por ejemplo, se levantó a las 5:30, a esa hora debería desayunar 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. Vea que ahí calza casi que con el recreo, entre 8:30 o 9, el recreo, después el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Pero a veces dicen, a esa hora no me da hambre o a esa hora no me da tiempo porque me tengo que arreglar, qué sé yo. Entonces yo puedo hacerlo al revés. Siempre deberían de salir con algo de la casa, ¿verdad? Algo de comida, porque si no, no vamos a poder medirlo. A veces me dicen, salió sin desayunar, no se compró nada en el recreo porque se puso a jugar y pasó hasta el almuerzo. Entonces eso tampoco está bien. No nos ayuda a la parte gástrica y no nos ayuda con el metabolismo ni la masa muscular. Entonces ahí en ese caso yo puedo decir, ok, no desayune fuerte, pero tal vez un vaso de leche, un vaso de yogur, probar cómo les cae en la mañana, o un té con una galleta sin relleno, o una fruta, por ejemplo, hacer ahí un tiempo de comida pequeño, un cereal, tal vez ahí una merienda y que el tiempo de comida fuerte ya sea más bien en el recreo, ¿verdad? Y ya ahí pensar, bueno, en la soda hay opciones, un sándwich que tal vez puede ser una opción de desayuno, pídalo sin salsas, ¿verdad? O hacer ese desayuno yo, ¿verdad? Y mandárselos. Entonces puedo decir, ok, vamos a hacer los sándwiches o unas tortillas con queso y acomodarles un poquito las comidas para que ellos también se sientan involucrados dentro del proceso. Aprender, hay que insistir, aprender a comer para quedar satisfecho y no llenísimo, ¿verdad? El quedar muy lleno también provoca el reflujo. Y recuerden que lo que les digo, a veces pasan los adolescentes muchas horas sin comer y esto hace que tengamos más predisposición hacia algunos problemas gástricos, ¿verdad? Como la gastritis, el reflujo, etcétera. Y evitar tanto los alimentos afuera, por eso esto de las sodas y del brindarles dinero debe ser con medida. Debemos de preferir los alimentos hechos en casa, en donde podamos tener control de cómo los estamos elaborando, ¿verdad? De cuánta grasa le estamos agregando, cuánta azúcar, etcétera. Tratar de que la alimentación se vuelva algo agradable, ¿verdad? Nosotros deberíamos de comer así como está en la foto, en familia, sentados en la mesa. Eso es algo que se ha perdido, ¿verdad? El poder comer en familia, en la mesa, es un ambiente de confianza familiar, en donde a veces se abre el espacio tal vez para que nos cuenten cómo les fue en el día, si les fue bien o mal en un examen, si le cuentan que a algún compañero le pasó tal cosa, pero es un ambiente tranquilo y agradable, debe volverse, ¿verdad? Un ambiente tranquilo y agradable para compartir en la alimentación y de confianza, ¿verdad? Entonces, retomar esas costumbres. Ahora pasa que se meten al cuarto y cenan en el cuarto solos, o todos los integrantes de la familia están sentados en la mesa, pero ni se vuelven a ver a los ojos, están con el celular. Entonces ahí podemos poner hasta alguna canasta y decir, ok, a partir de hoy el momento en la alimentación vamos a hacerlo en familia, vamos a conversar, vamos a disfrutar este momento y vamos a poner los celulares en esta canasta, ¿verdad? Para nosotros como adultos, que a veces nos cuesta también por trabajo y otros temas, lo del teléfono, comprometernos con ellos también. Y aumentar el consumo de líquido, ¿verdad? Y ojalá en bebidas que no tengan azúcar, que es de los alimentos frecuentes, ¿verdad? Que lo vimos por aquí, que es de los alimentos frecuentes, alimentos altos en grasa, bebidas azucaradas y alimentos altos en sodio. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este es el círculo, ¿verdad? De los grupos de alimentos, de las guías alimentarias de Costa Rica. Ahora sacaron unas guías inclusive para adolescentes. No sé si ya las pudieron ver, pero están súper bonitas, del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros debemos de integrar de todos estos grupos, ¿verdad? De alimentos en cantidades moderadas. Entonces, durante todo el día yo debería de incluir las harinas, ¿verdad? Debería de incluir lo que son las frutas y los vegetales, debería de incluir los productos de origen animal, que ahí nos cuentan las proteínas y los lácteos, debería de incluir lo que son grasas y azúcares, vean que en menor cantidad,
el líquido y ellos deberían de hacer ejercicio, ¿verdad? Ahora hasta por un tema de salud mental y porque están más propensos a un montón de cosas que cuando nosotros éramos adolescentes. Entonces, ¿dónde debo de incluir lo que son las harinas? Vean que hay en cereales, leguminosas y verduras harinosas deben de estar por lo menos en los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y ¿cuáles son esas harinas? Los cereales no se nos tienden a confundir, los cereales son el arroz, las tortillas, las pastas, ¿verdad? Leguminosas es del grupo más importante en este de las harinas, ¿verdad? Que son frijoles, garbanzos y lentejas. ¿Por qué? Porque son alimentos integrales, porque nos aportan proteína vegetal, entonces debemos darle más importancia a estos y las verduras harinosas como papa, yuca, camote, tiquisque, ñampí, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué se basan las harinas de los adolescentes, normalmente tienden a consumir cereales azucarados, galletas rellenas, repostería, ¿verdad? Que encuentran en las sodas, que es lo más fácil. Entonces, ahí es donde hablamos de buscar harinas de calidad, ¿verdad? Y entre más natural va a ser mejor. Deben de estar en los 3 tiempos de comida principales. Al igual que en los productos de origen animal, tenemos las proteínas, el pollo, el pescado, la carne, el queso, el huevo, ¿verdad? Que también deben de estar dentro de los 3 tiempos de comida principales y ojalá vegetales también, ¿verdad? Vegetales, ¿cuáles serían? Los vegetales serían las ensaladas verdes o los vegetales cocidos acuosos como brócoli, coliflor, vainica, zanahoria, chayote, zucchini, berenjena, ¿verdad? Todos esos. Entonces, ¿qué sería un buen desayuno para un adolescente? ¿Verdad? Si le gusta desayunar, podemos pensar en gallo pinto y huevo, ¿verdad? Que ahí estamos incluyendo la porción de harina y la proteína, unas rebanadas de tomate, si sí acepta los vegetales. O podemos pensar en tortillas con queso, que ahí estamos incluyendo la porción de harina y proteína. Podemos pensar en un sándwich de jamón, ¿verdad? O un sándwich de atún. Entonces a eso voy. Vean que hay. Puede ser ese mismo desayuno saludable, desde algo elaborado como un gallo pinto con huevo hasta un sándwich que es algo más sencillo. Entonces conversar con ellos, ¿verdad? Y hablar eso. ¿Quieres desayunar en la casa o quieres desayunar en el colegio? ¿Verdad? Entonces decir, ok, si no desayuna en la casa, pues va a hacer una merienda en la casa y el desayuno lo va a hacer en el colegio, pero lo va a llevar y ojalá que se componga de la porción de harina y de la porción de proteína por lo menos. Están en la etapa de crecimiento, entonces la proteína es súper importante que esté ahí. Eh, ¿Qué debo de evitar? Que, por ejemplo, ese sándwich sea o ese pan sea con natilla, o con paté, o con queso crema, o con salchichón, ¿verdad? O con mermelada, o con leche condensada, que también. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaríamos agregando solo la porción de harina y alguna grasa o azúcar, ¿verdad? Que no me va a aportar mayor cantidad de nutrientes para ellos en esta etapa. Un almuerzo. El almuerzo se debería de componer igualmente de la porción de harina, de la proteína y del vegetal. Entonces, a veces ellos quieren esperarse a almorzar hasta llegar a la casa para no llevar almuerzo, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Si ellos sí quieren llevar el almuerzo y si están acostumbrados a calentar el almuerzo, todavía mejor. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque entonces ahí ya yo puedo pensar en un tipo casado, arroz, frijoles, que me incluya la porción de harina, qué sé yo, un bistec encebollado, que ahí esté la proteína, que lleve la ensalada, lechuga y tomate, o si por ejemplo no tienen refri, que todo eso lo menciono porque los he escuchado de ellos mismos, ¿verdad? Entonces se les puso la ensalada fea, entonces decir, ok, no le puedo mandar ensalada, pero tal vez sí le puedo mandar verduras, ¿verdad? Un picadillo de vainica y zanahoria, o le puedo hacer brócoli, coliflor cocidas con zanahorias así vainicas o zucchini, ¿verdad? Este tipo de cosas, porque también hay que tomar en cuenta todo eso que ellos nos dicen. Si no, va a ser muy difícil que lo puedan cumplir, ¿verdad? Entonces,
almuerzo y la cena se compone de esos alimentos, ¿verdad? Siempre debería estar la porción de harina, la proteína y el vegetal ahí. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna Por el duda? momento no. Doña No. Ana, todo ahora no, todo claro. Perfecto. Continúa, Caro, gracias. Ok, ok. Entonces, buscar ese tipo de opciones, a veces, por el contrario, como les decía, si por ejemplo dicen, ok, no, no me gusta llevar almuerzo o hay mucha fila en el comedor, no me da tiempo en el recreo, entonces podemos pensar en opciones que sean frías, ¿verdad? Y que igual se compongan de todos estos alimentos. Yo podría decir, bueno, voy a mandarle un burrito. Entonces yo puedo decir un burrito de frijol con queso y hojitas de lechuga y espinaca o zanahoria rallada, ¿verdad? Entonces ya ahí está la porción de harina, la proteína y el vegetal. Entonces decir, ok, va a comerse esa merienda, pero que se componga de esas tres cosas para el almuerzo y tal vez si ya quiere llegar a almorzar en forma a la casa, si fue una merienda pequeña, entonces lo puede hacer, pero también no incurrir en hacer almuerzos dobles y desayunos dobles, ¿verdad? Que a veces dicen, le puse 3 burritos y llegó a almorzar a la casa, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos haciendo un doble almuerzo o me pasa igual un doble desayuno, ¿verdad? Entonces tener cuidado con esas cosas. Creo que alguien tiene la manita. Doña Inés, ¿verdad? Tiene la manita levantada. Sí, bueno, al menos en mi caso, con mi hija, ella tiene una dieta especial prácticamente desde que nació porque ella tiene problemas del sistema digestivo. Entonces, digamos, yo no puedo usar de harinas, no puedo usar de carbohidratos ni grasas y hay ciertas comidas que le dan alergia, ¿verdad? Le dan problemas digestivos. Entonces, ella prácticamente tiene una dieta desde que nació, Sí, sí, ¿verdad? Pero sí, por el mismo trastorno digestivo de ella, digamos, hay veces que puede pasar todo el día con una manzana, ¿verdad? Pero ella, eso me sucede, como te digo, desde que nació por sus problemas digestivos. Lo que me recomendaba mucho el pediatra cuando ella estaba pequeña era que le mantuviera como frutas y yogur y cosas así, digamos, ella, gracias a Dios en eso no tengo problema, ella prefiere un yogur que una Coca-Cola, ¿verdad? ajá. Y posiblemente vea que eso, si es alguna situación desde pequeños, ellos lo van a aceptar más o van a lidiar más con eso, ¿verdad? Como por ejemplo un niño que es diabético tipo 1, que es desde que está pequeño, ellos se acostumbran a llevar su insulina, se acostumbran a decir no a ciertos alimentos. El otro día que atendí aquí a un niño también me llamó la atención como de 9 años con un problema renal y él estaba consciente de todo lo que le podía pasar, él estaba consciente de cuando orinaba con espuma, de que se había pasado en algo, de decir no, súper responsable, ¿verdad? Entonces uno dice, ya cuando es algo que se presentó desde pequeños y uno como papá ha tratado de hacer esa conciencia, ¿verdad? O de inculcarles esa conciencia en la alimentación, ellos lo van a hacer, ¿verdad? Lo van a hacer. Ahí lo que hay que tener cuidado, vea que si eso no está bien, como que me diga, tal vez por como no podía comer muchas cosas, pasar en todo el día con una manzana, No, ¿verdad? Ya digamos, eso ahí. es ahora adolescente, ¿verdad? O Ah, ok, sea, la ok. pequeña siempre tuvo sus raciones, siempre tuvo sus horarios. Ahora grande en el colegio es que ya ella me dice, "Ey, no, es que estaban dando un ejemplo, ella es alérgica a las lentejas. No, y no, es que en el colegio estaban dando lentejas, entonces sí, preferí comerme la fruta. Ajá, Pero si ajá. llega, digamos, ya cuando llega a la casa, si yo le hago su té, le hago un sándwich o le hago ya antes de la cena, ¿verdad? Sí, claro, Ya en claro la que noche, en la tarde noche ya sí su cena normal. ajá, ajá. Sí, que ahí es importante eso, decir, ok, que si por ejemplo ella tiene esa condición, que salga desayunada de la casa, porque tal vez lo que va a haber en el desayuno, no lo va a poder consumir, o que lleve una fruta extra, porque tal vez lo que hay en ese momento del almuerzo no lo va a poder consumir, pero que no pase como tanto tiempo sin comer ni hambre, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo ahí en cuenta.
pero sí se tienden a ser más conscientes. Dudas, hasta acá. No. ¿Alguna duda o todo claro? Todo está bien claro. Todo claro, muchas gracias. Ok, vean, entonces eso para almuerzo y cena y desayuno, ¿verdad? Que ahí vimos entonces lo que eran el grupo de las harinas, las proteínas y los vegetales. ¿En qué me ayudan las harinas? No, las harinas son la primera fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si las preferimos de calidad, también nos van a aportar vitaminas, minerales, hierro, potasio, zinc, eh, nos van a aportar fibras y las preferimos integrales. Entonces vean que son de un grupo importante, ¿verdad? Y habíamos hablado de que en mayor cantidad las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, que todavía van a ser más altas en vitaminas, en minerales, en la proteína vegetal que hablamos, van a ser integrales por esa cascarita, ¿verdad? Del frijol o del garbanzo, de la lenteja. ¿Y en qué me ayuda la fibra? ¿En qué me ayuda la fibra de los alimentos? Bueno, la fibra me ayuda a la parte gastrointestinal, ¿verdad? Los Entonces me hábitos de, previene. digamos, digamos, los hábitos defecatorios, por así. Ajá, exacto, me ayuda a aumentar el volumen de las heces y a expulsarlas con más facilidad, Ujú. ¿verdad? En conjunto con un adecuado consumo de líquido, ¿verdad? Entonces, a veces el estreñimiento es algo frecuente en los adolescentes porque no quieren ir al baño, porque pasan muchas horas sin comer, ¿verdad? Porque no quieren llevar los alimentos. Entonces hay que insistir en todos estos hábitos. Pero vean que las harinas también tienen sus nutrientes y tienen su función en el organismo. Entonces no se deberían de quitar del todo. Se tienen que moderar, pero no eliminar, ¿verdad? ¿En qué me ayudan las proteínas? Las proteínas también tienen vitaminas del complejo B, tienen hierro, ¿verdad? Me ayudan a la masa muscular, al crecimiento, que ellos van a estar en esta etapa de crecimiento. Entonces también no es un buen momento, que también lo he escuchado de los adolescentes, quiero hacerme vegana, Ajá, ¿verdad? Caro, Caro, vieras que eso que estás tocando ahora me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Y esto creo que tendríamos que verlo no solo, digamos, también para nosotros y nosotras como papás y mamás, ¿verdad? La mayoría de las personas, por eso yo siempre les indico que la parte de hábitos o de cambios de estilos de vida saludables siempre se tienen que hacer de la mano de una persona profesional en nutrición, específicamente porque mucho de lo que se ve ahora en las redes sociales, mucho de lo que se ve ahora, digamos, en TikTok y en otras cosas, es que se Ujú. tienen que eliminar las harinas. O sea, hay que eliminar las harinas, porque si yo elimino las harinas y porque me vuelvo vegano o vegana, voy a reducir más de peso y otras cosas. Y realmente, como vos decís, y a mí me gusta mucho, yo siempre le recuerdo a todas las personas lo que vos siempre nos has dicho, que las harinas no deben eliminarse, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa y con estas promociones, ¿verdad? Y estas cosas y estos retos que se Sí. hacen, siempre es eliminar las harinas, eliminemos las harinas y esto es peligroso. Gracias, Caro. Sí, es importante eso, se tienen que moderar, pero vean que hasta lo que hemos hablado, las debemos integrar en los 3 tiempos de comida principales. Ahora, no solamente la harina es el arroz y los frijoles, ¿verdad? Es harina el pan, es harina la tortilla, es harina el plátano, es harina el puré de papa, es harina la pasta. Entonces, puedo moderarlas, pero no eliminarlas, ¿verdad? Al igual que las proteínas, ¿verdad? Las proteínas cumplen todas estas funciones y mucho en el desarrollo de la masa muscular, en el crecimiento, en las mujeres en que no me les vaya anemia, ¿verdad? Por el tema de la menstruación, que en ocasiones cuando son adolescentes y la menstruación está en inicio, tienen periodos largos, abundantes, entonces las proteínas son importantes. En la adolescencia no es una etapa para que se hagan veganos, ¿verdad? Que a veces me dicen, ¿puedo hacerme vegano en esta etapa? No, ¿verdad? Lo ideal
es que sí consuman proteínas. Si ya en la etapa adulta, donde ya hicieron todas las reservas necesarias, lo quieren hacer, pues entonces no hay tanto problema, pero en la adolescencia preferiblemente no, ¿verdad? Caro, Ajá. Caro, uno de los papás aquí en el chat nos pone, mi hija nunca le han gustado las carnes rojas y me cuesta que coma fruta. Eso puso. Vea que ahí hablamos proteínas como pollo, pescado, carne, queso, huevo, ¿verdad? Entonces, si no consume carne roja, pero consume del resto de las proteínas, no hay ningún problema. La carne roja, ¿verdad? También nos aporta gran cantidad de hierro. Entonces, lo que tengo que asegurarme, si es por una cuestión de gusto, es de que en la harina poder incluir lo que es la leguminosa, o sea, frijoles, garbanzos y lentejas que tienen mayor aporte también de proteína vegetal y de hierro como tal, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso. Y con las frutas es un tema de insistir, 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 ¿verdad? Con las frutas y los vegetales, ya casi vamos a llegar ahí, pero eso es de insistir. Si nosotros no hemos creado el hábito en ellos, ¿verdad? De que siempre estén las ensaladas o que siempre estén las frutas. Es un tema de insistir, de decir, bueno, eso te va a ayudar a que el pelo se te vea brillante, a que la piel, ¿verdad? A todas esas cosas hay que endulzarlos también un poco por ese lado, por todos los beneficios que tienen también a nivel corporal, que ya lo vamos a ir viendo. Y involucrarlos en la elección en la medida de lo posible, ¿verdad? De decir, bueno, está la manga de temporada, quiere probar manga, vamos a la verdurería, escoja la que usted quiera, ¿verdad? En la medida de lo posible. Pero sí es importante. Entonces, eso en cuanto a las proteínas, ¿verdad? Que fue lo que vimos para la distribución de desayuno, almuerzo y cena. Ahora, en cuanto a los vegetales son de los alimentos que nos van a aportar también vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, que ya vimos que la fibra también nos ayuda a la parte gastrointestinal, a darnos sensación de llenura también para los que ocupan bajar de peso y nos ayuda a que se absorban más lentamente los carbohidratos que yo consumo en ese momento y no hacer picos de azúcar, ¿verdad? Que eso nos ayuda mucho, por ejemplo, en los diabéticos. Entonces, los vegetales también debemos de incluirlos en esos 3 tiempos de comida principales. Y como les decía, pueden ser tanto las ensaladas verdes como los vegetales cocidos acuosos, cualquiera de los dos. Creo que tengo otra manita levantada. Glory Que dice. doña Gloriana tiene la manita levantada. Adelante, doña Gloriana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, bueno, mi hijo tiene 16 años. Desde pequeño él no toleró la leche materna, ¿verdad? Fue intolerante. Y el gastroenterólogo me ha dicho que él podía tomar leche o comer ya lactosa, digamos, cuando estuviera grande, pero noté que no porque, por ejemplo, él toma leche o come helados y bueno, ya que está en desarrollo, le salen espinillas demasiado grandes, como decir, al día siguiente se brota demasiado. Y él va al gimnasio, él es muy disciplinado con el gimnasio, con los ejercicios, pero yo, por ejemplo, le pongo uvas en la merienda, me dice que uvas no porque tiene azúcar. Aunque ya dejé de tomar productos con lactosa, se sigue brotando. Entonces él me dice, no me ponga uvas porque tiene azúcar. Le digo, eso no es un azúcar mala, pienso yo, ¿verdad? Ah, Entonces no sé qué sigue causando que él se brote. O incluso, por ejemplo, cuando va a medición al gimnasio, yo, y si no tiene los resultados que él quiere, viene con una chicha, pero bueno, que bien no se aguanta, como dice, ¿verdad? Con una ansiedad terrible, se empieza a subestimar. Y la verdad, yo no le he quitado el gimnasio porque eso ha sido como la terapia de él, como el escape, digamos. Pero a ajá. veces no sé ni cómo manejarlo. Ok, bien, sí, que ahí es importante. Nosotros vamos a tener, que ya lo vamos a ir viendo, los carbohidratos, ¿verdad? Dentro de los carbohidratos vamos a tener los carbohidratos saludables, que nosotros tenemos carbohidratos en lo que son las harinas, carbohidratos en lo que son las frutas y carbohidratos en los lácteos, ¿verdad?
Esos son carbohidratos saludables, pero sí deben de consumirse con moderación, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos hablado. Ahora, están los carbohidratos que no son saludables, que son los azúcares simples, que entonces esos son los que él tiene que evitar. Azúcares simples, ¿como cuáles? Postres, chocolates, confites, helados, miel de abeja, mermelada, tapa dulce, pero así como tienen las uvas azúcar, ¿verdad? O fructosa, para ser exacto, ¿verdad? De la fruta, el azúcar de la fruta o el carbohidrato de la fruta, la fructosa. Las uvas lo tiene la manga, lo tiene la piña, lo tiene el banano, ¿verdad? Todas las frutas tienen fructosa. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces se malentiende, que uno ha escuchado, el banano tiene más azúcar o las uvas tienen más azúcar que las otras frutas. No, eso es mentira, ¿verdad? Si yo consumo la porción que es, ¿verdad? Establecida, que esa lista yo se las puedo pasar para que Andrés se las pase. Si yo consumo la porción que, por ejemplo, en jocotes son 6 jocotes, en mamones chinos son 6 jocotes, en bananos un banano pequeño o medio si el banano es grande, tienen la misma cantidad de carbohidratos, están estandarizadas así, pero ¿qué es lo que pasa? La absorción, que es lo que uno cuida mucho en la diabetes, que por ejemplo uno dice un banano no tiene cáscara comestible, entonces no es que tenga más azúcar, sino que se absorbe con mayor facilidad en el cuerpo. Las uvas son también de alto índice glicémico, o sea, se absorben con más rapidez en el cuerpo, pero no significa que tengan más azúcar, ¿verdad? Entonces eso a él se le puede explicar y tener cuidado por, ya más adelante vamos a ver ahí las alertas, ¿verdad? De que no esté como tan obsesionado o tan cuadrado con esto del ejercicio o de los resultados. Otra cosa que es importante es que a veces en el gimnasio no les dicen las recomendaciones para el momento de tomarse las medidas y las medidas se sacan por bioimpedancia, ¿verdad? Que es la composición corporal, para sacar la composición corporal. Entonces ahí tengo que tener cuidado de que ese día esté bien hidratado, de 1 o 2 horas no tomar agua ni comer ningún alimento antes de hacer las medidas. Ojalá que sean en las mismas condiciones para que las medidas puedan ser comparables, porque no es lo mismo que si un mes se pesó a las 6 de la mañana y el otro mes lo pesaron a las 8 de la noche, puede que cambie el peso. Si comió, puede que afecte en cuanto al porcentaje de grasa. En las mujeres, si andan con la menstruación, la balanza reporta la acumulación de líquido como grasa, entonces sale alto el porcentaje de grasa. Entonces, todas estas cosas es importante poder explicárselas para que él tenga los resultados que quiere. Y también que el ejercicio tiene que ir de la mano con la alimentación, ¿verdad? Si no, no funciona. Que entonces ir revisando todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Perdón, él a veces se pone a decir, oye, estoy en volumen, como todo varón, a veces, bueno, él, en el caso él dice que quiere verse musculoso, estoy en volumen, digo, Pablo, se está en desarrollo, ¿verdad? Todavía no ha producido la suficiente testosterona, entonces, incluso a veces lo veo comiendo, pero sin ganas, y yo siento que Sí, eso ahí es hay que normal, ¿verdad? revisar. Lo veo comiendo en exceso y súper- Ujú. Sí, hay que revisar todas esas alertas, ¿verdad? Para corroborar que no esté haciendo ningún trastorno de alimentación. Muchas Ya gracias. ahorita, con mucho gusto, ya ahorita vamos a ver eso. Bueno, y lo de la leche, que fue la otra pregunta que me hizo, si por una indicación médica se la quitaron, o sea, si ya tuvo cita con dermatología y quitó los lácteos, seguir la indicación, ¿verdad? Entonces, eso sí, hay que tratar de seguir la indicación y como le decía, restringir azúcares que sí influyen, ¿verdad? En el tema del acné y restringir grasas saturadas que también influyen como la piel del pollo, pellejos de la carne de res y cerdo, la natilla, el queso crema, el paté, la mantequilla como tal, comidas rápidas, cosillas de picar, que eso también influye, ¿verdad? Entonces, eso para desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Ahora, por otro lado, para las meriendas, ¿verdad? Podemos incluir lo que son las frutas, que vea que ya ahí nos adelantamos un poquito. Las frutas también nos van a aportar vitaminas, minerales, antioxidantes, carbohidratos provenientes de la fructosa, ¿verdad? Entonces también tienen el azúcar de la fruta, ¿verdad?
La porción común es una taza en todas las frutas que se pican y no se come la cáscara, como piña, papaya, melón, sandía, ensaladas de frutas, o una unidad mediana, una manzana mediana, una pera mediana, un melocotón mediano, jocotes, mamones, 6 unidades, las uvas también. ¿Qué me falta? Bueno, el banano, un banano pequeño. Entonces, se tienen que integrar, ojalá en las meriendas, ¿verdad? O como les decía, si cambiamos el desayuno para que desayunen a la hora de la merienda y la merienda a la hora del desayuno, también hacerlo. Así que también no hay ningún problema, eso se puede. Eh, los lácteos, ¿verdad? Que son de los productos de origen animal, acá. Ahí vamos a contar como lácteo lo que es la leche y el yogur. Y vamos a preferir lácteos que sean semidescremados o descremados. Lácteos enteros, tratar de que no, ¿verdad? En los niños buscamos lácteos enteros, pero ya en un adolescente vamos a buscar lácteos semidescremados o descremados. Los lácteos son, ¿verdad? Súper importantes en la adolescencia, porque en la adolescencia es donde nosotros hacemos las reservas de calcio para no tener osteoporosis cuando tengamos 40 años. Entonces son muy importantes los lácteos, bueno, como el calcio como tal, ¿verdad? Entonces los lácteos nos van a aportar el calcio, los lácteos nos van a aportar proteína de alto valor biológico, que es proteína animal también, nos van a aportar un porcentaje de grasa, nos van a aportar carbohidratos. Entonces ahí vamos a contar, como les decía, la leche o el yogur y la porción es una taza, ¿verdad? Tratar de no agregarlos en los tiempos de comida principales, sino que más bien poderlos agregar en alguna merienda o en el desayuno, pero en almuerzo y cena no. Resulta que el calcio de la leche hace que no se absorba el hierro de los alimentos. Entonces, si por ejemplo, este almuerzo que les dije que era arroz, frijoles, lechuga y tomate y el bistec encebollado. Entonces ahí tiene hierro los frijoles, tiene hierro el bistec. Entonces si yo me tomo un vaso de leche en ese mismo momento no se absorbe el hierro en su totalidad. Entonces vamos a preferir que los lácteos estén en las meriendas o en el desayuno, pero no en los tiempos de comida principales, para que ellos puedan absorber también el hierro de la mejor manera. Y por otro lado, la vitamina C hace que se absorba mejor el hierro, entonces también nos ayuda a poder ponerle, por ejemplo, limón a la ensalada, o que el fresco de ese momento sea de alguna fruta cítrica, más si hubiese anemia, ¿verdad? Eso con los lácteos. Y vean que llegando aquí, que también ya nos adelantamos un poquito, el tema de las grasas y los azúcares. Entonces vean que es el más pequeño, es inevitable que lo consuman, ¿verdad? Pero debe ser con control. Entonces, como les decía, grasas, preferir grasas saludables, o sea, omegas 3 y 6, las semillas, almendras, maní, nueces, que si por alguna razón, como la compañera nos dijo, le quitaron los lácteos por algo específico médico, entonces podemos pensar, bueno, quitamos la leche de vaca, pero vamos a poner almendras que nos aportan calcio, ¿verdad? En una merienda, la fruta con las semillas, por ejemplo, que esas semillas son grasas saludables. En las grasas saludables también están el aguacate, que es un cuarto de aguacate de la unidad. Las aceitunas, 10 unidades. La chía, el chan, la linaza, el aceite de oliva, ¿verdad? Todos esos nos van a contar como grasas saludables. ¿Y cuáles son las que tenemos que evitar y que también se relacionan en la parte dermatológica con el acné? Lo que hablábamos, grasas saturadas, o sea, natilla, queso crema, paté, mantequilla, la piel del pollo, los pellejos de la carne de res y cerdo, los embutidos, las comidas rápidas, los alimentos de picar en ocasiones tienen, las tortitas preelaboradas, ¿verdad? O alimentos preelaborados también tienen grasas saturadas, y los azúcares simples, que son todas las cosillas dulces, postres, chocolates, confites, helados, miel de abeja, mermelada, tapa dulce, bebidas azucaradas, repostería, cereales, galletas rellenas, etcétera. Entonces no es que del todo no van a poder consumir estos alimentos, pero que sean en menor cantidad, porque casi que aquí es donde vamos a hablar del tema de las calorías vacías, ¿verdad? Son alimentos que nos aportan azúcares, pero no tienen ninguna vitamina o mineral. Como la comparación de la pregunta de la compañera, las uvas nos aportan carbohidratos, sí,
pero nos aportan carbohidratos saludables, que tienen vitaminas, que tienen minerales, que tienen un poquito de fibra. Pero si yo, por ejemplo, comparo las uvas con un fresco azucarado, el fresco azucarado van a ser calorías vacías, no me va a aportar nutrientes para el cuerpo, ¿verdad? Eso por este lado. El líquido también es muy importante hacerles la costumbre, ¿verdad? De involucrarlos también. Bueno, vamos a comprar una botella. Ahí hay lo mismo, tomar en cuenta por qué no están tomando agua, ¿verdad? Que a veces hay cosas sencillas. Si uno les pregunta aquí en la consulta, el agua del cole sale negra, ¿verdad? No me gusta el sabor, el tubo está en el aire libre, entonces se pone caliente el agua, de todo me han dicho, ¿verdad? Entonces ahí decir, ok, vamos a ir a comprar una botella que mantenga el agua fría, se la va a llevar desde la casa y que por lo menos se tome esa y cuando venga a la casa, continuar, ¿verdad? Con el consumo de líquido y hacerles esa costumbre, ¿verdad? Siempre hablamos acá de hábitos, los hábitos se van haciendo con el tiempo, ¿verdad? Se dice que uno crea un hábito cuando hace 28 veces seguidas lo mismo, o sea que ustedes les dijeron a ellos cuando estaban pequeñitos, lávese los dientes, lávese los dientes, lávese los dientes, lávese los dientes, en verdad 28 veces, en alimentación son 69. Entonces, esos hábitos se van a ir creando si los hemos perdido poco a poco, ¿verdad? Pero hay que ir luchando por eso. En cuanto a los líquidos, lo ideal es que no tomen frescos azucarados, ¿verdad? Que es algo común en los adolescentes. Recordemos que los azúcares simples es lo que nos repercute en el aumento del peso, en el aumento del porcentaje de grasa corporal, en el aumento de los triglicéridos, en el aumento de la glicemia, que esas grasas saturadas es lo que me repercute en el aumento del porcentaje de grasa, en el aumento del colesterol LDL, ¿verdad? Entonces también influye en la salud como tal de ellos. Y volviendo aquí al líquido, ya lo vamos a ir viendo más adelante y el ejercicio, que creo que por aquí lo tengo. Bueno, estas son algunas cucharaditas de grasa y azúcar de algunos alimentos que se las voy a pasar de las guías alimentarias de Costa Rica. Entonces hablamos de que un adolescente puede requerir aproximadamente 7 cucharaditas de grasa en todo un día. Entonces vean que ahí predominan las comidas rápidas, predominan los embutidos, que es de las cosas que tenemos que evitar. Productos salados de paquete, galletas también, que es algo común en ellos. Y por otro lado, acá los azúcares, que vean que en los azúcares las gaseosas, los frescos azucarados, las bebidas energéticas, galletas rellenas, queque con lustre, los helados, las barras de chocolate, ¿verdad? Que también este tipo de alimentos tienden a consumirlos con regularidad. Entonces ahí es donde hay que poner atención en decir, vamos a cambiar la calidad de esa alimentación. Claro, la Ana Lucía tiene levantada la manita. Ok. Doña Ana Lucía, creo que estás con el micrófono apagadito. Sí, Listo. gracias. Es que quería a ver si la doctora se refería un poquito que entre los adolescentes se ha puesto de moda lo que ella mencionó ahorita de, no sé si lo mismo, las bebidas energéticas, que por ahí había visto yo, me imagino que es cierto, que especialmente en la adolescencia pueden causar hasta paros cardíacos y inclusive ellos no es de tomarse tal vez una, sino varias, porque inclusive me di cuenta en un colegio que estuvo mi hija que ahí en la zona del colegio la vendían. Entonces, imagínense que tal vez podría ser que no tenían ni siquiera control si el estudiante se iba a tomar una o se iba a tomar más de una durante el día. Entonces, yo eso sí lo conversé con ella y todo porque hasta donde sé, son riesgosas hasta de paros cardíacos, sobre todo en gente joven. No sé si la doctora pueda hablarnos un poquito sobre esas bebidas específicamente y más ahora que muchos de ellos están yendo a gimnasios, entonces a veces quieren sentirse con energía y hace unos años cuando uno era joven, pues lo que se usaba era decir, me voy a tomar una tiamina, pero ahora yo no sé si cuando tienen exámenes también y todo les da por ingerir y tal vez hasta más de una de estas bebidas energéticas. Sí, claro, eso es una buena pregunta. Vean que hay que hacer la diferencia entre una bebida hidratante y una bebida energética.
¿verdad? Entonces las bebidas hidratantes son como, por ejemplo, las que usualmente venden en el gimnasio, ¿verdad? El Gatorade, el Powerade, todos estos, ¿verdad? Que lo que tienen es bastante azúcar, si no son endulzadas con sustituto o no es la versión light, tienen bastante azúcar y electrolitos para la recuperación. Entonces esas bebidas también se utilizan para personas que hacen ejercicio durante muchas horas. Por ejemplo, un ciclista, ¿verdad? O una persona que va al gimnasio 3 horas. Entonces, después de 1 hora de ejercicio, cada hora siguiente se necesita aproximadamente 15 gramos de carbohidrato. Entonces, ahí se requieren esas bebidas hidratantes, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ellos están empezando a ir al gimnasio y van 1 hora y media, pues no requieren de bebidas hidratantes. Con agua estamos bien y que hagan el tiempo de comida antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio, ¿verdad? Y las bebidas energéticas, que sí es cierto, ¿verdad? Que se ponen muy de moda por tiempos, más bien lo que tienen es cafeína. Entonces, no nos ayuda en la parte gástrica, ¿verdad? Y la cafeína nos ayuda a acelerar el corazón, ¿verdad? Y a subir un poco la presión. Entonces, eso no lo deberían de tomar con regularidad, sí hay que restringirlo. Y ahí tiene toda la razón, inclusive en el colegio no lo deberían de vender, ¿verdad? A pesar de que tiene también bastante cafeína, tiene bastante azúcar como tal, ¿verdad? Entonces, Perdone, eso sí. doctora, sí, y casualmente, pues yo a raíz de eso y que me di cuenta de casualidad, ¿verdad? Que inclusive más me espanté donde me di cuenta que en el colegio vendían la bebida, y me di a la tarea, porque yo recuerdo que hace unos años el MEP, intervino las sodas y prohibió un montón, solo comida saludable podían vender, que inclusive muchas escuelas o colegios se quedaron sin soda porque ya para la gente que las tenía no era negocio porque lo que ellos vendían eran lo de picar y todo lo que no era saludable. Ajá. Entonces el MEP les había hecho como un menú, les había dado unos lineamientos de qué se podía vender en los colegios y en las escuelas. Entonces, inclusive yo me di a la tarea de buscar el reglamento y todo, y efectivamente eso no se puede vender en las sodas. Tuve que hacer saber al colegio, ¿verdad? Que si se estaba vendiendo eso, que era prohibido explícitamente por el MED vender eso en la soda y que inclusive podía haber algún problema de salud serio con algún estudiante porque uno no sabe en qué condiciones, como dice usted, ¿verdad? Si llegan desayunados, cómo, qué desayunaron o qué, cuántas al día se van a tomar y qué están Ujú. haciendo. O sea, hay muchos factores detrás de que a un estudiante no le haga nada y a otro sí pueda, o que tenga hasta algo, una predisposición ya a algún problema que no Sí, sepa. sí, claro. Entonces, sí tuve que hacerlo saber para que, porque como usted también dijo, ¿verdad? Uno llega hasta cierto punto en que ya se pierde el control, más ahora en colegio que llega, tal vez salen a las 4 de la tarde y ya ahí queda como un poco a la conciencia del muchacho porque uno pierde hasta cierta medida el control de lo que ellos van a Sí, ingerir. sí, Y claro. otra de las ideas que usted mencionaba, lo de la lonchera y eso, que efectivamente ellos ya no quieren usar lonchera, ¿verdad? Yo al principio lo que hice fue plantearle a mi hija que no era lonchera, que era como mi bulto de almuerzo, que todos los que trabajamos andábamos el bolso del almuerzo. Y al principio hasta le di uno de los míos como para quitarle la idea de que la lonchera es de niños. Ajá, ajá. Y estuvo al principio llevando, yo les decía, es un bolso de almuerzo, eso no es una lonchera, no tiene dibujos, y, porque ellos están exactamente con la idea que ya no soy un niño, no tengo por qué llevar una lonchera. Ajá. Ya yo le hice ver como que todas las personas que trabajamos andamos los adultos bolso de almuerzo, no es de Sí, niños. sí. Y el yogur hace poco, porque yo sí siempre fui como muy de ponerle su merienda y su merienda equilibrada, de que le ponía su galleta, su fruta, su yogur y así. De ahí un día lo que hice, como no quería llevar el yogur, era que es que no quiero en ese tarrito, entonces compré un yogur y entonces todos los días compro el grande y le echaba el Se lo poquito en el vaciaba. tarrito de yogur ese que venden, porque ya yo no sabía si era que no le gustaba el tarrillo en que se lo echaba. Y hay ciertas frutas que ya y si uno no lo logra, ¿verdad? Que las lleven, pero por lo menos digo yo, bueno, por lo menos el yogur en algún momento del día se lo tomará y habrá algún día en que olvide o bote o lo que sea el tarrillo y tenga que reemplazarlo, Sí, pero por lo sí. menos gano que algunos días sí se lo tomará, o a veces dicen, no, no quiero, bueno, no importa, échelo por si acaso, y de verdad es que obviamente como a ellos les da mucha hambre, ya Sí. andándolo ahí sí se lo comen. Sí, 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 sí. Eso es un tema esto de insistir, insistir, insistir,
¿verdad? Y no desistir. Y de creatividad, de eso precisamente que usted está diciendo. Tal vez no se lo consuma de esta manera, pero lo consuma de esta otra manera. Entonces es de ir probando con ellos, ¿verdad? Pero sí, y ahí es donde se ha visto mucho la falta también de personal en nutrición, ¿verdad? Tanto a nivel de caja como a nivel de otras instituciones, ¿verdad? Yo en lo personal hice la tesis con el MEP, ¿verdad? Hice un menú para personas con discapacidad múltiple y parálisis cerebral porque solo estaba adecuado el menú para las personas según la región y no según su condición de salud, ¿verdad? Y proceso de deglución. Y entonces uno dice, una nutricionista es lo que hay para el MEP en todo el país. Entonces está escrito ahí, vea que hasta usted lo encontró y está escrito ahí y pudo ir a reclamar al cole, pero no hay nadie que controle eso. Entonces uno como papá tiene que estar ahí, ojo al Cristo, como dicen, porque es sumamente difícil, ¿verdad? Pero hay que estar vigilantes siempre de ellos. Bueno, entonces vean que aquí también es parte de los alimentos que usualmente consumen altos en sodio, como que, como las cosillas de picar, que a veces eso lo consumen hasta a diario, ¿verdad? Entonces son de las cosas que tenemos que evitar. Que el sodio en qué me repercute, en la elevación de la presión arterial, en la acumulación de líquido a nivel renal, ¿verdad? Cuando es en exceso, las comidas rápidas, vean que ahí también están las bebidas hidratantes y las bebidas también energéticas, tienen sodio, las sopas instantáneas, las comidas de picar, la repostería, entonces todas esas cosillas tratar de también evitarlas. Y aquí, a este era que quería llegar, vean que entonces ya hemos visto todos estos, ¿verdad? Y se nos sale del círculo el agua y el ejercicio. Entonces, en cuanto al líquido, depende de la edad en la que estén. Si son 10 años, ¿verdad? Puede que el requerimiento esté con los 6 vasos de agua, pero ya si se nos va acercando hacia más de los 12 años, ya hablamos de 8 vasos de agua al día, ¿verdad? Agua digo porque eso debería de ser en agua, ¿verdad? Ojalá bebidas que no tengan azúcar. ¿En qué me contribuye? Nos ayuda a la digestión, entonces lo que hablábamos, ¿verdad? Prevenir el estreñimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo como alimentos con fibra, que ya vimos que con galletas integrales, que cereales integrales, que frutas, que vegetales, que frijoles, que garbanzos, que lentejas, ¿verdad? Que nos aportan fibra, pero no tomo la suficiente cantidad de líquido, se me hace un taco, entonces me va a costar más defecar. Entonces siempre nos ayuda el líquido también en la prevención del estreñimiento, que en ocasiones es algo común en ellos. Nos ayuda a la absorción de nutrientes, a la absorción de vitaminas hidrosolubles. Recuerden que nosotros tenemos vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son como las aceitosas, como por ejemplo la pastilla de bacalao, la vitamina E, ¿verdad? Y las hidrosolubles son las que fácilmente se disuelven en agua, por ejemplo, una vitamina C que hay efervescente. Entonces, igual, si tenemos un adecuado consumo de líquido, ¿verdad? Vamos a tener una adecuada absorción de esos nutrientes también. Nos limpia el organismo por medio de la orina, ¿verdad? Es el mecanismo, regula la temperatura corporal. Y como les decía, esto es un tema de costumbre, entonces hay que insistir, insistir, insistir. También si en ellos hay algunos que ocupen bajar de peso, es muy importante que revisar que a veces no saben expresar o identificar, inclusive uno como adulto, cuando tiene hambre y cuando en realidad tiene sed. Entonces ya uno puede tomar la costumbre de decir, ok, un vaso con agua antes de cada comida, ¿verdad? Porque ahí voy corroborando que no sea hambre o sea sed lo que yo tengo, ¿verdad? Que lo puedo poner en práctica con ellos. Entonces que ya ustedes dicen, bueno, en los 5 tiempos de comida ya por lo menos fueron 5 vasos. Entonces ya eso me ayuda bastante. Sí se pueden utilizar otros líquidos, ¿verdad? Preferiblemente frescos naturales, ojalá con poco azúcar o frescos que sean cero. Vean que salió el artículo, no sé si lo vieron en la televisión, de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los sustitutos de azúcar. Entonces, ¿de qué se habla ahí?
es un estudio de observación, entonces se malinterpretó, ¿verdad? No es que los sustitutos causan diabetes, no es que los sustitutos causan obesidad o enfermedad cardiovascular, porque eso realmente no se ha estudiado, sino lo que se observó es que la mayoría de personas que consumen sustituto tienen esas patologías, pero nosotros como personal de salud a quienes brindamos esos sustitutos o recomendamos esos sustitutos son precisamente a ese tipo de población. Entonces, los resultados de los estudios, perdón, de observación pueden dar resultados a la inversa, que eso no quiere decir que el sustituto cause esas enfermedades, pero sí se hizo énfasis en utilizar la porción, que eso siempre se ha sabido, ¿verdad? Porque como es algo químico y es algo nuevo, no se ha estudiado en exceso qué puede causar. Ya nosotros que sabemos, ¿verdad? Que en exceso el azúcar puede causar diabetes, pero todavía no se ha estudiado en exceso el sustituto que puede causar, ¿verdad? Entonces se ha hecho énfasis en la porción de utilizar 3 gotas por bebida o un sobre y de que no sea más de 3 o 5 veces al día. En los adolescentes y en los niños también se dice que se utilice ojalá con más restricción porque no es calidad de la alimentación, volvemos a lo mismo, va a ser algo que no me está aportando ningún nutriente en ellos que necesitan tantos nutrientes, ¿verdad? Para ese crecimiento y ese desarrollo en el que están. Eso con respecto a los sustitutos. Y el ejercicio, ¿verdad? Ahora tenemos un bombardeo de la tecnología grandísimo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, de que estén distraídos en otras cosas, no solamente en el teléfono, ¿verdad? El otro día hablaba Esteban, acá el psicólogo, con el grupo de obesidad y me llamaba la atención porque toda la razón, decía, está de moda estos chinos, ¿verdad? Y entonces la composición de una persona asiática corporal es súper diferente a la de nosotros. Entonces estábamos hablando precisamente de eso, de que uno dice, ok, yo quiero tener el cuerpo así, o cómo quiere tener el cuerpo ese adolescente o ese niño. No, no va a ser posible si tengo una composición corporal diferente. Entonces, todo eso yo tengo que hacérselos ver. Pero volviendo aquí al ejercicio, el ejercicio me ayuda al corazón, ¿verdad? Al corazón, ¿por qué? Porque yo subo el colesterol HDL, que es el protector cardiovascular, haciendo ejercicio, que el colesterol bueno, entre más alto lo tenga, mejor. Entre más masa muscular tenga, también más fortalecidos van a estar mis huesos, me baja el estrés, mejora la autoestima, me ayuda a controlar el peso corporal, se secreta serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces es muy importante que hagan ejercicio, ¿verdad? Ahora actualmente estamos acostumbrados a verlos frente a una pantalla, con el teléfono, con la tablet, en la computadora, todo el día sentados, no como nosotros que teníamos un montón de juegos que la cuerda, que el elástico, que la bicicleta, que los patines, que, ¿verdad? Estábamos un poco más activos, entonces volver a retomar esto en ellos y fomentarles que se muevan, es súper importante. Vean que aquí, que les decía, tenemos los dos extremos en la adolescencia, muchos adolescentes con obesidad y sobrepeso e inclusive ya con glicemias elevadas o triglicéridos elevados o perfil de lípidos alterado y un porcentaje pequeño de personas con desnutrición y en el caso de los adolescentes no son personas con desnutrición porque no comen, sino porque no quieren comer por algún trastorno alimenticio. Hay un porcentaje de esos pacientes con desnutrición que tienen trastornos de alimentación. Entonces, por eso le decía a la compañera ahora también que hizo la pregunta, debemos de estar muy al pendiente, ¿verdad? Entonces, alertas que tenemos que identificar en ellos. Normalmente ellos quieren retirarse de las comidas familiares, o sea, ¿dónde estaba la imagen? O sea que, por ejemplo, aquí estemos comiendo en familia y ya se empieza a tomar la costumbre de levantarse e ir a cenar al cuarto, ¿verdad? Entonces, eso no lo deberían de hacer. Hay que poner atención ahí. Negarse a comer ciertos alimentos, como lo que decía la compañera, no quiere comer uvas porque leyó que las uvas tienen mucha azúcar, ¿verdad? Entonces ahí tengo que tener cuidado con esos alertas.
reglas rígidas sobre los alimentos, lo mismo, ¿verdad? Que dicen, no voy a comer nada de azúcar, ni siquiera me quiero comer la tajada de queque el día del cumpleaños, ¿verdad? Eso tampoco está bien porque nos estamos yendo hacia un extremo. Almacenan los alimentos, entonces que ustedes les revisen el bulto y ustedes encontraron los 5 paquetes de galleta que le mandé de la merienda de toda la semana, no se los comió. O ocultan los alimentos en el cuarto, debajo de la cama, en las gavetas, también, porque entonces dicen, sí me lo comí, pero lo guardo, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay páginas en internet que les dicen hasta cómo hacerse anoréxicos, cómo engañar a los papás, qué cosas hacer, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad? Que duraríamos aquí 3 horas hablando. Contar las calorías, ¿verdad? Eso también es un comportamiento de signo de alerta para un trastorno de alimentación. Tienden a contar todas las calorías, a revisar todos los paquetes, no de manera natural, sino como algo obsesivo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo diga, uy, mira, qué sé yo, este paquete de galleta chiqui tiene mucha azúcar, entonces voy a cambiarlo por una galleta María, a que yo diga, del todo no voy a comer ningún tipo de galleta, ¿verdad? Que ya es algo, como les digo, más rígido. El hacer ejercicio excesivamente también, ¿verdad? Recuerden que tenemos ahí nosotros en los trastornos lo que es la anorexia, que evitan el comer, lo que es la bulimia, que provocan el vómito, y la vigorexia, que es que hacen ejercicio excesivo además de esto, ¿verdad? El provocar el vómito, entonces ahí que podemos poner atención, que por ejemplo cuando están sentados comiendo se levantan inmediatamente, ¿verdad? A ir al baño. Entonces, yo si tengo sospecha de esto, debería poner reglas en la mesa, de que por lo menos pase 1 hora, que no nos pongamos de pie de la mesa después de que comemos para ir al baño, ¿verdad? Para evitar que se puedan provocar el vómito. Ya yo puedo también ver alertas de que si yo tengo sospecha de que se están provocando el vómito, poner atención en los dedos, ¿verdad? En las uñas, normalmente se deterioran bastante porque al meter los dedos en la boca para provocar el vómito, el ácido hace que se haya mucha irritación en las manos, entonces normalmente cuando hay algún trastorno de este tipo, tienen eh, abiertas los dedos, ¿verdad? Y secas las uñas, entonces poner atención en eso, la utilización de laxantes también, que a veces lo hacen escondidas, y ya yo puedo notar la pérdida de peso, la palidez, los mareos, ¿verdad? La caída del cabello, la piel seca, el deterioro en los dientes, también por el ácido al provocar el vómito. Todo eso son signos de alerta en donde yo tengo que poner un alto y reaccionar, ¿verdad? Entre más rápido podamos abordar a esta persona, va a ser mejor. El otro día que ahora que me decían esto, vino acá una adolescente de 14 años con anorexia, tenía 2 meses de estar internada en el hospital psiquiátrico. Y es muy importante, aquí voy con contarles este caso, porque es muy importante que ellos entiendan cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Y cómo es la manera correcta de hacerlo. Yo a ella le decía, bueno, yo no la voy a hacer subir de peso, ¿verdad? Estaba en un peso adecuado, yo no la voy a hacer subir de peso porque soy nutricionista y busco que las personas estén bien alimentadas y que estén en un peso adecuado, no la voy a poner en obesidad o sobrepeso. Entonces también tenemos que tener esa confianza con ellos y agarrarnos de los profesionales también. Pero me llamaba la atención porque me hizo gracia la pregunta de ella. Viene a la cita después de estar 2 meses internada, era una niña que fue con obesidad y en la adolescencia estaba con este trastorno de alimentación y la tenían con sonda en la nariz en esos 2 meses que estuve internada en el hospital psiquiátrico y no podía provocarse el vómito, ¿verdad? Y los amarran, no los dejan ir al baño, etcétera. Entonces me dice, tengo la intriga, ¿verdad? De que bajé de peso estando ahí. La muchacha todavía está un poquito sobrepeso. Dice, y después de estos 15 días que salí del hospital y ya la atendí, he subido 4 kilos. Y yo sí, ha subido 4 kilos y me está confesando que no está cenando y que se está provocando el vómito a la hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces, hay que hacerles ver a ellos cuál es la manera correcta de hacerlo si quieren bajar de peso.
y hay que conocer cuál es el objetivo de ellos y a dónde quieren llegar, como la mamá que me decía del muchacho que le gusta mucho hacer ejercicio y que quiere volumen, ¿verdad? Entonces es muy importante ver cuál es el ideal que está viendo, ¿verdad? Cómo quiere llegar y cuál es la manera saludable de llegar a ese punto o si no es algo saludable, ¿verdad? Porque entonces si ya me muestra una imagen de una persona anoréxica en huesos, ya yo digo, no, esto no es saludable, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Que ella me decía, ¿cómo con la sonda internada bajé de peso? Claro, ahí estaban pasándole la alimentación, estaba haciendo los 5 tiempos de comida, aunque fuera con un suplemento, y así es como se baja de peso, ¿verdad? Haciendo todas las comidas, con todos los grupos de alimentos, en las cantidades adecuadas. La manera correcta de bajar de peso es esa, no es ayunando, no es haciendo dieta cetogénica, no es vomitando, porque eso más bien hace que bajemos de peso en masa muscular, entonces nunca están conformes con su cuerpo, porque entonces bajamos de peso en masa muscular y se van a ver flácidos y se les va a caer pelo y van a tener las uñas quebradas, entonces tampoco se van a sentir bien. Entonces a ellos hay que entrarles por este lado de lo saludable y también nosotros como adultos darles un ejemplo de qué es una alimentación saludable y no solo una alimentación, sino un estilo de vida saludable, ¿verdad? De que ellos tengan la importancia del ejercicio, tengan la importancia de la alimentación, tengan la importancia de las horas de sueño, restrinjan la tecnología, tengan la importancia de la salud mental, que supongo que aquí también lo han visto con Andre. Entonces es eso, buscar estilos de vida saludables. Claro, doña Ana Lucía tiene la manita levantada. Antes de darle la palabra, vieras que me llamó mucho la atención esto último que decís. El ejemplo que nosotras y nosotros podemos darle ahora, como yo te digo de nuevo, y como se está utilizando mucho en la actualidad, este, los famosos ayunos, ¿verdad? Los famosos ayunos que, digamos, los famosos ayunos que hablan ahora de que eso ayuda, de que eso beneficia, y algunas veces nuestros hijos e hijas ven esas cosas que estamos haciendo nosotros y nosotras mismas como mamás y papás en nuestro cuerpo, y ellos van a llegar a pensar que eso está bien. Y Ujú. también vemos llegar a la imagen que tenemos o la autopercepción que tenemos de nosotras mismas y de nosotros mismos recae sobre cómo va a verse o cómo va a sentirse el adolescente o la adolescente con respecto a su imagen corporal y demás. Entonces, eso me llama mucho la atención porque también tenemos que tener mucho cuidado porque cuando lo vimos en las primeras sesiones con respecto al manejo de límites, ellos necesitan guía de parte de nosotras y de nosotros. Entonces, es importante ver que esa guía esté basada en estilos de vida saludables y no en que empecemos a crearles a ellos y a ellas mismas hábitos nocivos como los que nosotras y nosotros estamos practicando. Sí, es muy importante porque Ujú, siempre van a repetir, ¿verdad? Y correcto. en ese caso hay estudios científicos. Por ejemplo, aquí en la caja, nosotros como nutricionistas en la Coordinación Nacional tenemos prohibido, ¿verdad? Mandar el ayuno y la dieta cetogénica porque son Correcto. dietas que tienen evolución de la pérdida de peso en los primeros de 17 días, entonces no les voy a mentir, ¿verdad? Si se hace un ayuno, se hace Ujú, una dieta cetogénica, hay pérdida de peso en los primeros 17 días, ujú, pero en masa muscular la mayoría de veces, ¿verdad? Y ujú. al fin y al cabo, ¿qué es lo perjudicial en el cuerpo? La grasa. La Entonces, grasa, de no la nada me masa. sirve haber perdido todo ese peso si perdí en masa muscular y después voy a rebotar y después me estanqué y sacrifiqué la tasa metabólica basal, ¿verdad? Que son las Ujú, calorías que yo necesito en reposo por la pérdida de músculo. Entonces claro. ahí tenemos que tener cuidado con eso. Inclusive, Caro, perdón, ya le damos la palabra a doña Ana Lucía, disculpe, que me parece muy importante esto, digamos, la parte digamos, del ayuno es un proceso que se da hasta cierto periodo, ¿verdad? Y está sacrificando otras cosas. La mayoría de veces pensamos que esto puede mantenerse en el tiempo, pero resulta que lo que sucede es que luego hay lo que vos misma dijiste, un efecto rebote. Se redujo masa y no se redujo grasa, ¿verdad? Se redujo masa muscular y no se redujo grasa. En realidad, digamos, es importante, como decís vos, lo que se está recomendando actualmente, qué es lo beneficioso, cómo es posible que yo sea, si mi hijo o mi hija ven que yo estoy haciendo estos famosos ayunos o estos famosos ayunos que dicen ahora de intermitencia,
¿Qué sucede si yo tengo alguna condición como diabetes o alguna otra condición? Se supone que hasta donde yo sé, porque usted está más instruida, muchísimo más instruida en eso, con respecto a que hay ciertas condiciones metabólicas que no podemos realizar eso porque las vamos a estar peor, o sea, vamos a perjudicar ya la condición crónica que tenemos, ¿cierto? Sí, claro, Ujú, ujú, hay personas que se han descompensado, ¿verdad? correcto. Porque se Ujú, han inyectado la insulina y ujú, están ayunando, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ujú. Y también los problemas gástricos, ¿verdad? Claro, exacto. Son Ujú, frecuentes con ese tipo de dietas. de Bueno, y el dietas. ayuno y la dieta cetogénica, ¿verdad? Que eso se Ujú, basa en quitar los azúcares, que eso está bien, ¿verdad? ujú, Pero además de los azúcares, las harinas, las frutas y los lácteos, o sea, es una dieta que solo se basa en grasa y ujú, en proteína y en vegetales. ujú, Casi siempre se nos aumenta el colesterol LDL, ¿verdad? Entonces, ujú. el doctor Atkins, ¿verdad? Que fue el que Ajá, la dieta propone esta Atkins. dieta, Ajá, murió del corazón también, ujú. ¿verdad? Entonces Importante, hay que tener importante. cuidado con eso, Muchas gracias, Caro. Doña Ana Lucía. con mucho gusto. Sí, gracias. No, lo que quería era comentarle a la doctora, ahorita que hablaba de esto, de nosotros, bueno, uno oye hablar de la bulimia y la anorexia. No sé si hay algún trastorno que sea lo contrario, que sea, y como dijo una mamá ahora, que a veces pasa eso en los gimnasios. Yo no sé si en los gimnasios o si en todos o en los que son tal vez más pequeños hay un profesional en nutrición. No sé, no creo. No, Y tiende mucho a que como empiezan o van a un buen gimnasio donde sí hay un nutricionista y ya se salen, entonces ya creen que saben, montan su gimnasio y empiezan con lo que han escuchado, ¿verdad? Y más o menos, o han leído. Correcto, correcto, eso sucede Y mucho. Ujú. estos gimnasios como de garaje que llama uno, ¿verdad? Porque que surgieron así, alguien que fue a un gimnasio, aprende un par de cosas y ya puso su gimnasio. ujú, Uno escucha, porque yo escuché eso que dijo esa mamá a un muchacho decir, es que estoy en volumen. Entonces comía y comía, yo no sé, le iba a decir a la doctora si hay un trastorno que sea en ese sentido, que sea más bien el comer y comer porque tengo que ganar volumen en este caso, y qué riesgo, porque yo en ese momento lo escuché y sí me quedé pensando, eso tampoco debe ser bueno, ¿verdad? Pero que ella, que es la que sabe, que nos pudiera orientar también ese otro extremo, no sé si hay un trastorno ya tipificado y si no, bueno, pues qué riesgos hay en esta otra corriente, que sin la guía de un profesional en nutrición, sino de alguien de gimnasio, que es el que me dice, el instructor o no sé quién, que está en volumen, tiene que comer y coma todo lo que pueda. ¿Qué puede pasar también? Me imagino que el metabolismo, pero a ver si ella nos dice ya profesionalmente con certeza qué puede pasar en ese caso y sí tengo la inquietud de saber si hay un trastorno tipificado con esto. Vean, ahí tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque normalmente en los gimnasios no hay un profesional en nutrición, ¿verdad? Son pocos. Entonces, hay mucha también propaganda hacia los suplementos, que no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que entonces compre esta proteína, compre creatina, compre aminoácidos, compre, hágase batidos con 8 huevos, ¿verdad? De todo. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto porque son adolescentes, ¿verdad? Entonces la proteína de consumo se calcula de acuerdo a los kilogramos de peso, ¿verdad? Entonces si hay exceso de proteína puede causar un daño a nivel renal. Entonces, con eso también tenemos que tener cuidado en ellos. Y el volumen se hace y se puede hacer en un adolescente, pero entrenando y llevando una alimentación adecuada. No puede ser que cualquier cosa que coma, entonces estoy en etapa de volumen, entonces me puedo comer una hamburguesa, ¿verdad? Que así hay muchas personas, ¿verdad? En redes sociales con este tipo de propaganda, ¿verdad? De que coma todo lo que quiera si usted hace el ejercicio y eso tampoco está bien porque entonces se nos van a alterar los laboratorios, ¿verdad? Entonces ya no está haciendo esto saludable. Y así como un trastorno como tal que sepa, no sé, no lo he escuchado, pero podríamos inclusive preguntarle a Esteban, el psicólogo, que si en estos últimos tiempos que se ha presentado más este tipo de cosas, ya haya algún trastorno, ¿verdad? Como psicológico. Pero sí son cosas de tratar, ¿verdad? De que si ustedes están dudosos, mejor sacar cita y pedir referencia y mejor ir indagando ahí qué está pasando.
Gracias, Caro. Tengo a doña Ana en el chat. ¿Cómo se les puede controlar a niños de 5 años, de edades de 5 años en el consumo de dulces? Dando el ejemplo. Ujú, Vean, ahí es más fácil, con los de 5 años es más fácil porque uno tiene ujú. más control, ¿verdad? Más control de la alimentación. Y entonces nosotros somos los adultos que les brindamos esos dulces, o hay que ver cuál adulto le está brindando esos dulces, porque a veces los papás se los restringen, pero los abuelos se los dan, o el tío se los lleva. Entonces hay que indagar de dónde está tomando esa cantidad de dulces y por qué, ¿verdad? Porque a veces dicen, quiero jugar, 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 jugar a esa edad. Entonces solo quieren comer azúcar para salir del paso, no, no sentarse a comer, seguir teniendo energía y seguir jugando, ¿verdad? Entonces hay que irles creando, igual a los niños, esto, los hábitos de alimentación, los tiempos de comida, el que estén todos los grupos de alimentos, que fue lo que vimos hoy, y irlos integrando en la alimentación, todavía con más razón, si son niños, yo los puedo desde pequeñitos ir enseñando, ¿verdad? Vamos a comer esta semana, a probar un vegetal nuevo, vamos a la feria, vea todos los vegetales que hay, cuál quiere probar, escójalo usted, vamos a pelarlo, vamos a hacerlo en ensalada o vamos a hacerlo en picadillo, vamos a rallarle zanahoria a una torta de carne, lo vamos a probar de diferentes maneras a ver cómo le gusta o diferentes texturas. Entonces todavía con un niño es más fácil, ¿verdad? Y los dulces nunca los vamos a poder evitar, ni en los niños ni en los adolescentes, pero sí moderar, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de que una cosita una vez a la semana no está mal, ¿verdad? El problema es que si son todos los días, sí está mal, porque vamos a causar o que aumenten de peso, o que aumenten el porcentaje de grasa, o que suban el colesterol o los triglicéridos, ¿verdad? O la glicemia. Entonces, es un tema también de salud y nosotros como adultos, que somos los que les damos esos dulces, tenemos que restringírselos. Muchas gracias, Caro. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o consulta. Creo que este es un tema muy importante. Algunas veces pues dejamos pasar todo esto cuando, ¿verdad? Cuando compartimos las charlas, Caro, en la parte de, digamos, de PINEC, a mí me gusta mucho trabajar la parte de cómo yo hablo con respecto a la alimentación, de cuál es esa relación amistosa o cuál es esa relación simbiótica, por así decirlo, que se tiene con la alimentación, ¿verdad? Porque si somos personas que también estamos constantemente peleadas con el alimento, ¿verdad? O constantemente, digamos, ¿cómo podemos construir o instruir a una persona adolescente sobre su autoimagen si nuestra propia autoimagen no está bien desarrollada en este momento? O sea, si no tenemos un adecuado, si hablamos de que las dietas, si hablamos de la restricción, de que me quitan, no, tenemos que empezar, como dice Caro, a trabajar en estilos de vida saludables, en no es que es una restricción, en no es que estoy haciendo dieta, no, es que comparto esto como un estilo de vida, comparto esto como algo que tiene que formar parte de la familia y no tanto como que vamos a hacer dieta, sino y tanto como que vamos a hacer esto como una obligación o como algo que nos dificulte, que nos cueste o como algo que tengo que hacer. ¿Verdad? La idea es que empiece a convertirse en este estilo de vida parte de nosotras y de nosotros. Creo que Katia tiene la mano levantadita. Katia, Buenas tardes. Quería consultarle a la profesional. Me parece haber oído bastante durante toda la charla, que de hecho está muy, muy agradable, muy, muy buena, la relación entre el dulce y los triglicéridos. Y me queda esa duda porque precisamente, digamos, en mi familia hay mucha predisposición a los triglicéridos elevados y eso me preocupa. Entonces quería saber exactamente en qué, porque siempre a uno los triglicéridos se los relacionan con cierto tipo de harinas o cosas, pero nunca lo había oído desde el punto de vista de los dulces y entonces me queda esa duda, a ver si ella me pudiese ayudar con eso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, sí, vean, el colesterol LDL, ¿verdad? Que es el colesterol malo, se aumenta con mayor facilidad con el consumo elevado de grasas saturadas.
Entonces, esos son la natilla, el queso crema, el paté, la mantequilla, los embutidos, las comidas rápidas, las cosillas de picar, la piel del pollo, pellejos de la carne de res y cerdo. Y los triglicéridos tienen más relación hacia las harinas refinadas, o sea, el pan blanco, el arroz, las galletas, los cereales azucarados y los azúcares como tal. Postres, chocolates, confites, helados, miel de abeja, mermelada, tapa dulce, cereales azucarados, galletas rellenas, repostería, todas esas cosillas dulces, pero sí está directamente relacionado hacia los triglicéridos y también hacia la glicemia, ¿verdad? Ok, Y perfecto. también, Muchas gracias. con mucho gusto, y también siguiendo lo que decía Andre, ¿verdad? Es muy importante. El otro día hablaba en el grupo de niños que había leído bastante sobre hasta cómo nosotros como profesional, porque tengo un grupo de obesidad grado 3, a veces tenemos que tener profesionalismo, ¿verdad? Para poder decir las cosas y con mucho cuidado con los niños, ¿verdad? Estábamos en el grupo de niños, entonces les decía yo, vean, mamás, a veces yo digo, bueno, tiene que bajar un poquito de peso, ya hicimos el plan de alimentación, todo, y la mamá, pero ¿cuánto tiene que bajar? ¿Pero está en sobrepeso o está en obesidad o verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado también con ellos niños y adolescentes, cómo nosotros decimos las cosas, porque ya solo el hecho de decir está en obesidad, para ellos es frustrante, ¿verdad? O Ujú, decir tiene que bajar 10 kilos, ellos eso ujú, lo ven un montón y es frustrante. correcto. Entonces, el decir, ok, vamos a hacer esta alimentación así por su salud, por su crecimiento, por su desarrollo, Ujú, pero tampoco encajonarlos. Y correcto. yo siempre pongo los ejemplos de los pacientes porque tal vez es lo que le queda grabado a uno, pero Ujú, hace poco en la consulta, pura parte, atendía a un muchacho, ¿verdad? Y atiendo a los tres hermanos, los que atendí anteriormente es una muchacha y el varón, y son corredores, ¿verdad? Hacen maratones y etcétera. Entonces me traen al otro hermano, que es el que no corre y es el que tiene problemas de salud y gruesito y todo. Entonces me contaba casi llorando ese muchacho ya adulto, que el médico que los atendió a los tres hizo llorar a la mamá porque los otros dos eran delgados y que le decía que qué era lo que comía el otro, que por qué era así, los otros dos eran delgados, y entonces a él le quedó tanto eso grabado en la cabeza y tanto que el doctor hizo hasta llorar a la mamá, y que la mamá le decía, no, es que todos comen lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que no todos somos iguales, ¿verdad? Que también tenemos que entender eso. Entonces, total, le hicieron un montón de estudios y había una sobreproducción de un mineral que lo hacía más propenso a aumentar de peso. Pero eso caló tanto en él que el adulto me decía, es que yo no puedo bajar de peso por esta predisposición. Y yo, no, es que usted desde ese momento de 10 años no se ha hecho exámenes. Eso es algo que se presenta en la adolescencia, pero ya en la edad adulta es más un tema de alimentación. Entonces, igual con los adolescentes a veces tienen sus emociones maximizadas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos referimos hacia ellos, ¿verdad? Eso también es muy importante. Gracias, Carolina Vargas tiene la manita levantada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora que nos ha dado tanta información tan valiosa. Con Y mucho lo gusto. que yo tengo es más que todo un comentario, agregándolo a lo que Andrea nos estaba diciendo de que nosotros como padres debemos dar el mejor ejemplo hacia los hijos, de hacerles ver de que la comida no engorda. Ujú. Lo que engordan a veces son malos hábitos, ¿verdad? Y el comer bien, el poder incluir en todas las comidas todos los grupos que la autora nos está explicando es fundamental para ellos, pero nosotros también tenemos que ser ejemplo, para que ellos nos vean de que es un estilo de vida que nosotros debemos adquirir, de alimentarnos bien y de la mano que vaya el ejercicio, la recreación. Esto les ayuda a ellos un montón y lo digo por experiencia. A mi hijo
le ha encantado estar haciendo deporte y gracias a Dios él se alimenta muy bien, es muy consciente de lo que come, de lo que es ya tal vez suficiente, que un día se come un helado y más tardito se le ofrece algo más dulce y dice, no, ya comí suficiente azúcar y es como muy consciente y quizás es porque lo ve en la familia, ¿verdad? Que no somos de estar comiendo así, pero le apasiona mucho estar haciendo deporte. Hubo durante pandemia de que no se podía salir y no se podía hacer absolutamente nada, que los videojuegos fue lo que lo afectó a él un montón. Sí subió bastante de peso. Sin embargo, ya cuando la pandemia empezó a ser un poco más flexible, fue cuando empezó a hacer ya ejercicio y eso le ayudó un montón. Y siento de que la juventud ahora que ha estado teniendo trastornos alimenticios, ay, es tan duro porque lo he visto en compañeros de mi hijo y es un sufrimiento que los padres llevan muy, muy marcado. Claro. Y sí es todo un apoyo que ellos deben de tener, tanto desde la familia hasta las personas que los rodean. Pero sí, fue más que todo un comentario y le agradezco muchísimo toda la información que nos ha brindado. Con Muchas todo gracias. gusto, para eso estamos. Y sí, eso es importante, la buena relación que yo tenga con la comida, Ujú, ¿verdad? Que no está mal si un día fuimos a comer pizza, que no está mal si un día nos cumplimos años y nos comemos la tajada de queque, que no está mal, ¿verdad? Una salita con los amigos, pero con moderación, ¿verdad? Es siempre eso, ujú. ¿verdad? La buena relación que yo tenga con los alimentos. Correcto, correcto. Caro, en el chat nos habla de que, bueno, creo que es Mónica que nos dice, la novia de mi hijo tiene 18 años y solo come queso y harinas, es vegetariana, pesa 44 kilos. Sí, ya ahí habría que ver cuánto mide, ¿verdad? Ujú, A ver si estuviese en desnutrición, ¿verdad? ujú, Pero vea que por lo menos ya 10, si se hizo vegetariana a los 18 años, ya va saliendo como de esa adolescencia, ¿verdad? El ujú, problema es que si ya están empezando la adolescencia y quieren hacerse vegetarianos o veganos, todas las reservas de calcio, las ujú. proteínas y todo se nos ve afectado. Correcto, exactamente. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta o comentario. Muchísimas gracias, Caro, de verdad por la charla de hoy. Creo que quedó bastante claro no solo los signos de alarma, sino cómo podemos colaborar a nuestra persona adolescente, ¿verdad? Para que tenga un estilo de vida saludable y, como siempre nos gusta hablar, la parte de que de que tenga amistad y que tenga una buena relación con la comida, ¿verdad? Que eso es lo más Ujú. importante, que sea no solo la persona adolescente, sino también nosotros como papás y mamás, en algunos casos que tal vez nos ha sucedido que queremos bajar un poco de peso o que no estamos alimentándonos bien, esa, ese ejemplo que le estamos brindando al adolescente, le da herramientas. O sea, tenemos que empezar a trabajar en una relación más positiva con la alimentación, en no ver como esto, digamos, la autoimagen que tenemos como padres o la autoimagen que tenemos como personas la reflejamos en nuestros hijos e hijas. Si nuestra autoimagen y nuestra relación con la comida y con la nutrición no es la adecuada, nuestros hijos e hijas van a aprender de la misma manera, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta eso y que empecemos a ver de diferente manera lo que es la alimentación. Y es importante con los tips que ya Carolina nos dio el día de hoy, empezar a poner atencioncita a cómo se está relacionando nuestro hijo e hija con los alimentos en este momento. Muchísimas Con gracias, mucho Caro. gusto, para eso estamos. Hasta luego, que Muchísimas estén gracias. bien. Chaito. Compañeras y compañeros, ya estamos por finalizar hoy, ya vamos a cerrar. La próxima semana estamos para la sesión número 7, que sería el Internet, las redes sociales, así como el uso y abuso de las mismas. Entonces, la doctora se llama Carolina Bolaños Lepis. Sí, ella tiene consulta de forma privada. Yo le voy a pedir el contacto, doña Ana Lucía, y yo se los paso por el chat. ¿Está bien? Este, Nos vemos entonces la próxima semana, igual a la 1:30. Que pasen una linda tarde. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. Andrea, que Dios la acompañe. Con mucho gusto, amén. Que me les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias, feliz tarde. Igualmente, gracias. Excelente charla de hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego.